la Biblia en el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos, creyendo en cosas mayores. ¿Cuántos creen en cosas mayores de parte de nuestro Dios? Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Un joven quería aprender instrumentos musicales. En este caso, este joven quería aprender violín. Cuando le dijo a sus padres, se sorprendieron un poco. Dijo: ¿por qué no piano? ¿Por qué no batería? ¿Por qué no guitarra? Violín como que no es tan común. Pero el joven quería evidentemente aprender a tocar el violín. Buscaron en el pueblo algún maestro que supiera no solamente interpretarlo, sino enseñar a tocar el violín. Lo encontraron. Un maestro retirado accedió entonces a ayudar a este joven a aprender a tocar el violín. El joven entonces con diligencia ensayaba en el violín. Al momento ese garage, mi hermano, estaba que reventaba del sonido, ¿verdad? Nadie quería escuchar a este joven, ¿verdad? Llegó el momento, mi hermano, en que se iban cuando él estaba ensayando. Pero después de un buen tiempo, con ahínco, con diligencia, que estaba ensayando, empezó a armonizar. Era una delicia ya escuchar a este joven. Por fin llegó el tiempo para su primer recital, es decir, su primer concierto. El pueblo se reunió en el auditorio del pueblo. Todos estaban contentos, sus padres estaban orgullosos. Ahí sus compañeros de la escuela, sus maestros de la escuela decían: él es mi alumno, él es mi alumno. Estaban contentos, orgullosos. Las primeras interpretaciones fueron muy aplaudidas. Todos estaban alegres. Sin embargo, se notaba que el joven violinista como que no estaba del todo satisfecho. La última pieza fue magistralmente interpretada. Todos estaban sorprendidos. Es más, llegó un momento cuando todos se pusieron de pie y empezaron a aplaudir. Era impresionante ver todo eso. Sin embargo, el joven, después de terminar y cuando la gente le estaba aplaudiendo, se quedó en suspenso, viendo a la audiencia con una sonrisa, pero siempre un poco preocupado. Y hay quien decía que se quedaba mirando hacia el mezanín, hacia la parte de arriba del auditorio. Finalmente, mis hermanos, el joven empezó a sonreír, porque su mirada se reflejaba hacia un anciano que estaba en la parte superior. Era su maestro. Y su maestro llegó el momento en que le hizo la seña con su expresión facial que lo había hecho muy bien. En ese momento el joven empezó a sonreír. Todo cambió. Al principio estaba pues un poco al pendiente, un poco preocupado, pero a partir de ahí el joven empezó a sonreír y le hizo: muchas gracias, alzó el violín, muchas gracias, gracias a todos, estoy muy contento. Todo cambió porque este joven lo único que le interesaba no eran los aplausos de las personas, era la aprobación de su maestro. Para el joven de nada servían los aplausos si antes no conseguía la aprobación de su maestro. De nada sirven los aplausos si el maestro no aprueba a su alumno. De nada sirve que las personas nos llamen iglesia
si no contamos con la aprobación de nuestro maestro. De nada sirve si contamos con los aplausos de los hombres, si nos va bien en la vida, si tenemos una buena casa, un buen apartamento o un buen vehículo, o quizás los documentos de los Estados Unidos, o quizás el hecho de que estemos en los Estados Unidos. De nada sirven los aplausos de los hombres si no estamos agradando a nuestro Padre Celestial. Alabado sea Dios para siempre. Es mejor contar con la aprobación de nuestro Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. En esta historia, el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, encontramos que el apóstol Pablo, a pesar de tener ya cierto éxito ministerial, su primer viaje ministerial fue todo un éxito. Ahora, en este segundo viaje, mis hermanos, Pablo quería predicar y lo único que quería era contar con la aprobación de su maestro, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es decir, no basta con predicar, no basta con evangelizar, debemos de hacerlo donde el Espíritu Santo nos está enviando para la gloria de su nombre. Los planes que el Espíritu Santo tenía para el apóstol Pablo y su equipo misionero eran más grandes que lo que ellos pensaban. Dios nos invita a creer en cosas mayores. Aleluya. Creer en cosas mayores implica varias cosas. Número uno, implica reconocer que los planes del hombre pueden fallar. Número dos, que los planes del Espíritu Santo nunca fallan. Y número tres, que los planes de Dios siempre son los mejores y se deben obedecer inmediatamente. Aleluya. Gloria a Dios. Y vemos en primer lugar que creer en cosas mayores implica reconocer que los planes del hombre pueden fallar. El hombre puede fallar. Los hombres estamos limitados. Los hombres no podemos estar en dos partes al mismo tiempo, aunque lo quisiéramos, ¿verdad? Estamos limitados. Pero el Cristo que predicamos, al Cristo que servimos, nuestro Señor y Salvador, Él no tiene límites. Aleluya. Él está en todas partes. Él los puede bendecir. Él los puede dirigir. A su nombre sea la gloria para siempre. Él hace milagros para la gloria de su nombre. Aleluya. El Espíritu Santo entonces tiene un tiempo para cada lugar. Hechos capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Aleluya. ¿Cómo podía el Espíritu Santo prohibir que se hablara la palabra, que se hablara el evangelio en Asia? Un cristiano quizás diría, pensaría, no es Dios. Pablo, no es Dios quien te lo está diciendo. Es el diablo que no quiere que estés predicando la palabra en Asia. Sin embargo, la Escritura nos da el testimonio. Era el Espíritu Santo quien estaba dirigiendo al apóstol Pablo. Aleluya. Simplemente no era el tiempo para que Pablo predicara en Asia. Hay un tiempo para cada lugar. En ese momento Dios le cerró la puerta al apóstol Pablo para predicar en Asia. Y le recuerdo que Cristo es quien abre y Él es quien abre puerta. Aleluya. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. No importa cuánto se levante contra ti, que se levanten los brujos, que se levante el diablo, que se levanten los vecinos, que se levante el gobierno y que se levante contra la iglesia, las puertas que Cristo abre, nadie las puede cerrar. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Dios cierra y nadie puede abrir. Él abre y nadie puede cerrar. Aleluya. Tiempo después, Pablo, de hecho, la Escritura nos atestigua que Pablo predicó en Asia en su tercer viaje misionero. En Éfeso estuvo por 2 años aproximadamente. De hecho, al final de su segundo viaje misionero, predicó ya en Asia, dirigido por el Espíritu Santo. Estuvo por un espacio de tiempo, se fue hacia Jerusalén, posteriormente a Antioquía de Siria, e inició su tercer viaje misionero, haciendo su principal lugar de misionero Asia, específicamente Éfeso, por 2 años aproximadamente. Aleluya. Y entonces entendemos en este pasaje que la insensibilidad a la voz del Espíritu Santo siempre produce una visión más pequeña. Los mortales tenemos visión pequeña. Si no dependemos del Espíritu Santo, siempre nos vamos a conformar. Nunca vamos a pensar en lo que dice la Escritura. Un conformismo espiritual, una visión más pequeña. Hemos dejado de escuchar la voz del Espíritu Santo. Hemos dejado de escuchar la profecía del cielo. Hemos dejado de sentir la presencia del Señor, y que ha traído como consecuencia una frialdad espiritual, una insensibilidad espiritual. Dios se quiere mover
Dios quiere bendecir tu hogar, Dios quiere expandir tu territorio, Dios quiere bendecir tu familia, pero necesitamos escuchar la voz del Espíritu Santo, a quien damos la gloria para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 7. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Segunda ocasión. Aparentemente, bueno, mejor dicho, Pablo se equivocó, ¿verdad? Ante la prohibición para ir a Asia, parecía lógico que tenían que ir a Bitinia, viendo un mapa imaginario, ¿verdad? Aquí tenemos, por supuesto, el área de Palestina, Jerusalén, etcétera, y un poquito hacia el norte está Antioquía de Siria. De ahí partieron, y dice la escritura, mi hermano, que intentaron ir a Asia primero. Asia está hacia la izquierda, es decir, hacia el oeste, y entonces el Espíritu Santo se lo permitió. Viendo un mapa imaginario hacia el norte estaba Bitinia. Intentaron ir a Bitinia. ¿Cuántas ocasiones los cristianos intentamos hacer cosas? Somos persuadidos por nuestros propios pensamientos. Empezamos a tomar decisiones que no son dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Decisiones que son por causa de nosotros mismos, porque hemos dejado de escuchar la voz maravillosa del Espíritu Santo. Intentaron ir a Bitinia. Evidentemente Pablo y Silas no sabían con certeza hacia dónde Dios quería que fueran. Sabían que tenían que predicar, pero necesitaban escuchar la voz del Espíritu Santo. Los hijos de Dios debemos consultar a Dios, aleluya. La persona que no consulta a Dios trata solamente de adivinar los planes del Señor. La persona que no consulta a Dios no puede ser un verdadero siervo de Dios, ya que no puede obedecer la orden que no desea escuchar. Aleluya. Pablo, en su pesar y amor por los perdidos, ante la prohibición de predicar en Asia, no se quedó con los brazos cruzados. No dijo: hasta aquí llegó mi ministerio, hasta aquí llegó mi predicación, fui misionero hasta aquí, un viaje misionero me bastó, está bien, Señor, esa es tu voluntad. No, él sabía que su trabajo estaba todavía pendiente. Aleluya. No se quedó con los brazos cruzados, no se sentó nada más para calentar silla, como se dice, mi hermano. Él, mi hermano, se fue hacia Bitinia. Había que predicar. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aleluya. Dios amorosamente impide que Pablo y Silas caminen fuera de su voluntad perfecta. La iglesia no debemos conformarnos con andar en la voluntad permisiva de Dios, sino andar en la perfecta voluntad del Señor. Acabamos de ver en primer lugar entonces que los planes del hombre pueden fallar. Pero en este pasaje bíblico entendemos también que creer en cosas mayores implica reconocer, número 2, que los planes del Espíritu Santo siempre son los mejores. ¿Cuántos dicen amén a ello? Aleluya. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. El Espíritu Santo, gloria a su nombre, una de las maneras que da a conocer su voluntad es a través de visiones. ¿Cuántos creen en visiones, mi hermano? Aleluya. En el Antiguo Testamento los profetas de Dios recibieron visiones. Isaías, Ezequiel, Daniel, Amós, Abdías, Nahum recibieron visiones de parte de nuestro Dios. En Corinto, por ejemplo, Pablo recibió una visión, Hechos 18:9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. El Dios de las visiones, en Hechos 9:10, Dios le habló a Ananías a través de una visión. Habla entonces en Damasco un discípulo. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él le respondió: heme aquí, Señor. En Cesarea Dios le habló a Cornelio a través de un ángel, al cual vio en una visión. Esos 10:3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. En Jope Dios le habló a Pedro a través de una visión. Esos 10:11. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra. En Jerusalén, aleluya, Dios le habló a Pablo en una visión. Hechos 22:18. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios habla a través de visiones. Se le mostró a Pablo una visión de noche, aleluya. Nuestro Dios está vivo, nuestro Dios no está muerto. La madera no puede dar visiones, el metal no puede dar visiones, el piso no puede dar visiones, pero el Cristo que predicamos, Él está vivo.
vivo, Él se manifiesta, Él habla a su pueblo, Él da visiones para la gloria de su santo nombre. Aleluya. Por eso la escritura, inclusive el profeta Joel dice: y en los postreros tiempos los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Aleluya. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. La palabra visión, gloria a Dios, viene del griego jorama. Se utiliza 11 veces en el libro de los Hechos y una ocasión, este vocablo griego, en Mateo 17:9. Aleluya. Es decir, los lugares no los decide el hombre, los decide el Espíritu Santo de Dios. La necesidad no determina el lugar para predicar. Dios es quien determina la necesidad. ¿Acaso no había necesidad para predicar en Asia? ¿Acaso no había necesidad en Bitinia? Por supuesto que había necesidad. Muchas personas dicen: mi hermano, usted sirve donde hay necesidad. No, mi hermano, a la luz de la escritura, no es por la necesidad, es por lo que Dios diga, es por el llamado de Dios, es porque hay un fuego metido en nuestros huesos, aleluya. Es por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, aleluya. Había necesidad en Asia y Bitinia, pero no era la voluntad perfecta de Dios que Pablo predicara allí. Necesitamos recibir visiones en esta época, mis hermanos, porque el Espíritu Santo siempre llama a cosas mayores. En el versículo 19, escuchó la voz de un macedonio en esa visión: pasa a Macedonia y ayúdanos. Aleluya. En el momento de la visión, Pablo estaba en Troas. Es decir, después de intentar ir a Bitinia, se fue hacia el oeste, hacia Troas. O sea, no se quedó, como decía, con los brazos cruzados, ¿verdad? Allí diciendo: bueno, pues ya no me muevo, se acabó mi ministerio, regresémonos a Antioquía de Siria. Yo creo que ahí sí Dios nos quiere bendecir y Dios nos va a ayudar y nos va a mostrar su propósito. A lo mejor lo pudieron haber hecho, mi hermano, pero Pablo dependía de la voz del Espíritu Santo. Todos los cristianos debemos de depender de la voz del Espíritu Santo. Esto no es una religión muerta, mi hermano, no es una simple liturgia religiosa y hueca, mi hermano. Estamos aquí porque somos atraídos por Cristo Jesús nuestro Señor. Estamos aquí porque Cristo nos ha salvado, aleluya. Y Cristo está aquí y su Espíritu Santo es real y Él se manifiesta a través de la iglesia. No solamente el domingo, se manifiesta el lunes y el martes y toda la semana, porque el Dios que predicamos es un Dios real, es un Dios que está vivo y que nos ama y nos dirige para la gloria de su nombre, aleluya. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Troas, ahí estaba el apóstol Pablo, llamada Troas, llamada Alejandría Troas, en honor, por cierto, a Alejandro Magno, aquel emperador que estuvo en el periodo intertestamentario, mis hermanos. Era un puerto marítimo de Misia. No se consideraba en aquel entonces ni de Asia ni de Bitinia. Era Troas. Era el llamado para predicar a Europa, creyendo en cosas mayores, aleluya. El apóstol Pablo como que quería pisar terreno más o menos conocido, como que seguía a predicar en Asia. El Espíritu Santo dirigió al apóstol Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, y estuvieron predicando en la región de Galacia del Sur. Y dice la escritura, empezaron predicando en Tarso, precisamente en Cilicia, de donde era el apóstol Pablo. Predicaron en Frigia y después se pasaron a Galacia del Sur, con 4 ciudades muy importantes que menciona el libro de los Hechos: Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Allí hubo gran testimonio de poder del Espíritu Santo a través de ellos. En este segundo viaje misionero también empezaron recorriendo esas regiones, esas obras que fundaron en su primer viaje misionero, pero ahora como que querían adelantar un poquito, ir a Asia, aleluya, como que era el terreno que seguía, mi hermano. Así pensamos los hombres. Cuando los hombres pensamos algo, mi Dios, nuestro Dios, tiene 1.000.000 de veces mejores planes que lo que nosotros tenemos para la gloria de su santo nombre, aleluya. Había otro continente que predicarle, había otro continente, el continente europeo. Pasa a Macedonia y ayúdanos, aleluya. Gloria al Señor. A Pablo se le mostró entonces esa visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole. O sea, que qué expresión, qué verbo utiliza aquí Lucas, quiero decir, el autor del libro de los Hechos, Lucas, el médico amado, y dice rogándole y diciendo. No solamente le pedía, le rogaba. Era una súplica.
rogándole y diciendo. Rogándole del griego se translitera para calón. Es un verbo presente, activo, participio, nominativo, singular, masculino. ¿Qué nos dice eso en el español? Nos dice que al ser un verbo presente, mis hermanos, en el griego presente es una acción continua, es un proceso, es algo que no se hace de una sola vez, habla de continuidad. Es decir, rogándole y diciendo, traducido al español quiere decir que era constante su ruego. Allí estaba el macedonio. Él vio ahí en esa visión, mi hermano, un macedonio que no solamente dijo pasa por favor, no, era un ruego, mi hermano, y una otra vez le decía pasa Pablo, te ruego que pases y nos ayudes. Era el clamor del varón macedonio, constante, insistente, continuo. Era un ruego desesperado, pasa a Macedonia y ayúdanos. Creo con todo mi corazón que hay mucha gente allá afuera, mis hermanos, vecinos nuestros y en todo el Metroplex y más allá del Metroplex y más allá de los Estados Unidos de América, de costa a costa y de frontera a frontera en la Unión Americana, pero también más allá de los Estados Unidos de América. Creo con todo mi corazón que hay personas que ya no hallan la puerta, que hay personas que no encuentran la manera de seguir adelante en su vida. Puedo escuchar su clamor por el Espíritu Santo. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Es el clamor de los oprimidos, es el clamor de los que sufren, es el clamor de los que necesitan esta gloriosa palabra de Dios, porque el evangelio, les recuerdo, el evangelio tiene poder, el evangelio tiene autoridad, es la palabra bendita de Dios. Alabado su nombre. Aleluya. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Es el clamor del perdido, el clamor del sediento y que necesita un vaso de agua, el clamor de aquel que ya no llora porque se les terminaron las lágrimas por tanto llorar. El clamor de los que tienen hambre, no solamente de hambre física, sino de un hambre espiritual, el hambre del alma. El clamor de los jóvenes que quizás tengan intelecto, quizás conozcan tecnología, quizás tengan algunas cuestiones de filosofía humana en sus mentes y en sus corazones, pero sus corazones están vacíos. Están pidiendo que alguien vaya y les explique la filosofía de Nietzsche, si es verdad o no. Están pidiendo que alguien les vaya y les explique si realmente los diálogos de Platón son inspiración divina. Están esperando que alguien les hable si Sócrates tenía razón o si Aristóteles tenía razón. Están esperando eso. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Una generación sin Cristo, una generación que está, mi hermano, pidiendo ayuda. Se necesita pues una estructura, se necesita pues una iglesia, alguien que esté ahí escuchando la presencia del Señor. No se trata de una iglesia, no se trata de una congregación en sí mismo, se trata de Cristo y su llamado es como una espada aguda en nuestros corazones. Pasa a Macedonia y ayúdanos, aleluya. Pasa, ayúdanos. Ayúdanos en el griego es boetesón, es un imperativo de hecho. Boeteo en el griego significa correr ante un grito, ayudar inmediatamente. Eso implicaba en el griego, corre Pablo, no te quedes, no te estaciones ahí en Troas, corre Pablo, aleluya. Era un grito de ayuda, un clamor de angustia. Eran las puertas abiertas para Pablo que tanto había orado, aleluya. Era el clamor de Europa pidiéndole ayuda. Son las almas en angustia pidiendo que se les hable el glorioso evangelio de Cristo. Era como si el varón macedonio le dijera a Pablo: ven y predícanos, ven cuanto antes, pues esto es tu oficio y esta es nuestra necesidad. No te contentes de orar por nosotros. Ahora ven, Pablo, y obra entre nosotros, aleluya. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia, un país situado al norte de Grecia. Este país, por cierto, se hizo sumamente importante bajo Filipo de Macedonia, que por cierto fue padre de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como se le conoce en la historia. Sobre todo, mi hermano, bajo el imperio de Alejandro Magno, esta ciudad, Macedonia, agarró mucha preponderancia, mucha importancia. Año 168 antes de Cristo se apoderaron de ella los romanos, cuando los romanos estaban ya convirtiéndose en una potencia a nivel mundial. Año 142 antes de Cristo, finalmente la historia testifica, Macedonia fue tomada como una ciudad, una provincia romana. Hasta ahorita
Hemos visto que creer en cosas mayores implica reconocer que los planes del Espíritu Santo siempre son los mejores. Aleluya. En este pasaje bíblico también aprendemos que creer en cosas mayores implica estar conscientes que los planes del Espíritu Santo debemos obedecerlos inmediatamente. No postergar, inmediatamente. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Gloria a Dios. La postergación es desobediencia. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Enseguida, es decir, en este primer versículo cabe mencionar, mi hermano, Hechos capítulo 16, versículo 10. Es la primera vez que Hechos, mi hermano, habla con una conjugación de la primera persona del plural. Es decir, se incluye el autor. Muchos eruditos aseguran que muy probablemente Lucas, el autor de Hechos, allí se incorporó al ministerio de Pablo. Gloria a Dios. Por eso empezó a decir por primera vez en Hechos. Enseguida procuramos, primera persona del plural, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. No decía Dios llamaba a Pablo, nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aleluya. Enseguida nos recuerda que la obediencia a Dios debe ser inmediata. Muchas personas postergan el llamado de Dios. Muchas personas son llamadas para salvación precisamente. Lo primer lugar, lo más importante, postergan la decisión. Luego me entrego, luego recibo a Jesucristo, luego me arrepiento. Quizás cuando sea joven, y cuando eres joven, quizás cuando me case, y cuando te cases, quizás cuando nazcan mis hijos, y cuando nacen tus hijos, quizás cuando Dios me dé la casa y Dios te da la casa, quizás cuando tenga nietos, quizás cuando cumpla tal edad, bueno, quizás cuando me retire para tener más tiempo para servir al Señor. Y cuando te retiras, llega la enfermedad, quizás si tú me sanas, y cuando te sanas, perdiste gran parte de tu vida en esa oportunidad de servir a Jesucristo, de servir a su iglesia, de sin ningún compromiso, sin amar a las personas, servirlos porque los amas, porque son hijos de Dios, o porque no son hijos de Dios también los amas. Aleluya. Enseguida procuramos partir para Macedonia, un llamado que no debe ser postergado. En Macedonia los estaban esperando las ciudades de Neápolis, Filipos, Tesalónica, Berea, entre otras. Enseguida procuramos partir para Macedonia. Es decir, ellos dieron por sentado de que Dios los estaba llamando. El llamado no se debe postergar. Gracias, querido hermano. Realmente a veces los mortales decimos, luego predico, luego enseño. A lo mejor quiere Dios que esto yo se manifiesta en mi servicio tiempo después, en otro lugar. No, mi hermano, el llamado es para Macedonia. El llamado es ahora. Ahora es la oportunidad. Como dicen algunos, si no soy yo, entonces ¿quién lo va a hacer? Si no es ahora, entonces ¿cuándo lo vamos a hacer? Es enseguida. Hagámoslo hoy. Hoy prediquemos el evangelio. Hoy está la necesidad. Hoy la gente necesita a Jesucristo. Hoy salgamos por las calles. Hoy llenemos las redes sociales. Hoy prediquemos el evangelio. Hoy ora por tus hijos, hoy ora por tus familiares, hoy ora por tus vecinos. Hoy evangelicemos, hoy ganemos muchas almas, hoy llenemos este lugar de la presencia de Cristo, que Él la llene, y también de almas para la gloria de su santo nombre. Hoy vamos a servirlo, hoy vamos a cantarle, hoy vamos a testificar, hoy vamos a predicar, hoy vamos a tocar los instrumentos musicales para la gloria de su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Procuramos partir para Macedonia. La misma visión era una conformación de donde el Espíritu Santo quería que predicara. Pablo y su equipo obedecieron inmediatamente, porque Europa tenía y tiene el derecho de escuchar el evangelio. Aleluya. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Satanás quiere amedrentar a la iglesia.
quiere intimidarnos. No es para ti el llamado, no es para ti el servicio. Mira lo que te ha pasado en la vida cristiana. No sigas adelante, nos quiere arrinconar, no quiere que avancemos en la vida cristiana. Nuestras emociones están allí, mis hermanos, pero no podemos avanzar por cuanto no hemos cedido nuestras emociones, nuestra vida, nuestra voluntad al Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pedro escribió, mis hermanos, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y cuando nos rendimos a Cristo, Él nos liberta, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya. Cristo nos hace libres. Bendito su nombre. Aleluya. El llamado de Cristo ardía en el corazón de Pablo. Quería predicar el evangelio de Cristo. Pablo de hecho predicó por cierto, también escribió a los Corintios. 1 Corintios 9:16, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque esto no se trata, mi hermano, de ser profesionales. No somos profesionales en la iglesia de Cristo. No buscamos ser profesionales. Buscamos la excelencia para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dale a Dios lo mejor. No le des a Dios las obras. Dale tu juventud. Ahora mismo donde estás, dale a Dios lo mejor. Dale a Dios tu vida. Dale lo que tienes en la mano. Aleluya. Si Pablo en desobediencia hubiera ido finalmente a Bitinia, y a pesar de que el Espíritu Santo se lo hubiera prohibido, si él hubiera insistido en ir a Bitinia, es posible que hubiera continuado hacia el este y nunca hubiera estado en Grecia, nunca quizás hubiera estado en Roma, ni tampoco, por supuesto, en Macedonia. Alejandro Magno, el conocido conquistador griego, era el hombre que había dicho que su objetivo era casar, unir el este con el oeste para hacer un mundo unido. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene una visión más grande que la de Alejandro Magno, aleluya. El Espíritu Santo quería unir el otro continente, pero a través de su evangelio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Reconciliar a todos los seres humanos con el Dios del cielo a través de Jesucristo el Salvador, porque el evangelio debe predicarse a toda la tierra. El evangelio no es para cuatro paredes. Salgamos afuera. Aquí no es nuestro trabajo principal de la iglesia. Aquí no es nuestro trabajo principal, mi hermano. El trabajo está allá afuera, ganando almas, testificando, orando por las personas, ser luz para el mundo y sal de la tierra, aleluya. Por eso dice la escritura en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando haya el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra, aleluya. Dios nos invita a creer en cosas mayores. Quizás parece que tu vida no pinta muy bien aparentemente. Quizás piensas, si tan solo me conformo con esto. No te conformes. Cree en el Dios de cosas grandes, aleluya. Creer en cosas mayores implica reconocer que los planes del hombre pueden fallar, que los planes del Espíritu Santo son los mejores y que los planes de Dios se deben obedecer inmediatamente. Los hijos de Dios debemos creer en cosas mayores de parte de nuestro Dios. Un día, un gallo de las praderas encontró un huevo en cierto lugar. Como suelen hacer estos animalitos, se sentó sobre él, se posó sobre él, hasta que nació la nueva criatura. Sin que el gallo lo supiese, el huevo era un huevo de águila, abandonado por alguna razón. Así que, como ocurrió el nacimiento de un águila, mi hermano, en una familia de las praderas, un águila nació en una familia de gallos. Mientras que el águila era la más grandiosa de todas las aves, alzando su vuelo sobre las alturas con gracia y facilidad, el gallo de las praderas no puede volar. Todo lo contrario, como era de esperarse, mi hermano. De hecho, los gallos de las praderas lo que comen es basura. Y lo que era de esperarse, al haber nacido un águila en cuna de gallos, amados hermanos, se creía entonces un gallo como los demás. Se creía un gallo como los demás, gallo de las praderas. Estaba orgulloso de eso, esa águila. Caminaba en la tierra, comía basura, hacía el sonido de un gallo de las praderas. Yo creo que hasta batallaba, ¿verdad? Porque no era natural en esa águila.
Y entonces, mis hermanos, un día, sin embargo, se dice que el águila miró hacia arriba. Vio una majestuosa águila. Y me puedo imaginar, la vio y se miró. No sé, no había espejos, ¿verdad? Pero se miró las alas, ¿verdad? Seguramente. Y dijo, ah, caray. Y hasta las movió y se emocionó, seguramente. Amados hermanos, la veía cómo daba vueltas en el cielo. Cuando le preguntó a su familia de los gallos, de las praderas, ¿qué era ese animal que volaba? Le respondieron, es un águila. Pero te recordamos que tú no eres como ella, porque solamente tú eres un gallo de las praderas. Dicho esto, con toda la familia volvió a escarbar basura para seguir comiendo. El águila se pasó toda su vida mirando a las águilas, en el interior de su corazón deseando unirse a ellas entre las nubes. Nunca se le ocurrió levantar sus alas e intentar volar, lo cual hubiera logrado finalmente. El águila murió finalmente pensando que era un gallo de las praderas. El águila de esta historia vivió engañada, murió engañada. Creció entre gallos y se le hizo creer que también era un gallo. Nunca se imaginó entonces que sus hermosas alas eran un regalo de Dios para que pudiera volar en el hermoso cielo que Dios nos ha dado. Se resistió a cambiar, se conformó, porque los demás le dijeron que nunca podría volar. Ni lo intentes, muchacho. Tú eres ni muchacho, eres águila, eres gallo. Eres un gallo. Se resistió a cambiar. Hay personas, mis hermanos, que como esa águila se resisten a cambiar, se resisten a volar hacia Dios, porque se han creído la mentira de que son gallos y que no es posible llegar a conocer a Dios. Así como esta águila se conformaba en recoger basura para sustentarse, mis hermanos, tal como le enseñaron los gallos, muchas personas se conforman con vivir en la oscuridad de su vida, en vivir simplemente pensando que es una simple religión el cristianismo, que a Dios nunca se le puede conocer. No reciben a Cristo, viven en tinieblas, en las tinieblas de esas basuras que han decidido comer, por cuanto se creyeron que son gallos de las praderas, gallos de la oscuridad. Se han creído que no pueden volar en fe para recibir las promesas de nuestro Padre Celestial. Cuando escuchan los testimonios de los demás, testimonios de victoria, dice, eso es para él, yo he sufrido mucho, eso no es para mí, Dios se olvidó de mí. No, yo que voy a poder servir a Dios, yo que voy a poder testificar, pastor, yo no sirvo para nada. Se han creído las mentiras del enemigo. Tú eres gallo de las praderas y no puedes volar. Muchos, en lugar de volar por la fe en Jesucristo, eligen esconderse en una religión que no puede darles la libertad de su alma. Esta águila vivió toda su vida creyendo que era gallo. Nunca se atrevió a mover las alas para volar. Era un ala con mente de gallo. Muchos cristianos han dejado de creer en milagros, en cosas grandes de parte de Dios, porque han creído la mentira de que no pueden volar en fe para recibir las promesas que Dios tiene en su gloriosa palabra. Hay cientos de promesas, ¿qué diría? Miles de promesas que están en la palabra de Dios. Son para nosotros, son para su iglesia. Estamos bendecidos. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Alabado sea Dios para siempre. No estamos solos, somos real sacerdocio, somos linaje escogido, somos nación santa, somos el pueblo de nuestro Dios. Aleluya. Así como esta águila tenía alas, pero no las usaba. Muchos cristianos tienen las promesas de Dios en la Biblia, pero no las usan, no las aprenden. Pueden aprender cosas en el trabajo, mi hermano. Mire qué impresionante. Mira, sí, ponle tanta agua, Si te pasas del agua, echaste a perder la mezcla. Saben cómo hacerlo, se vuelven expertos. La pericia ahí en el trabajo. Los que trabajan en la oficina, por supuesto, llegan a dominar esos programas de computadora. Los jóvenes en la escuela, mi hermano, nomás le pican al teléfono y ya lograron todo lo que hacía, mi hermano. Es impresionante lo que nos aprendemos de memoria, lo que la mente tenemos la capacidad, por la gracia de Dios, de aprender, mi hermano. La tecnología y tantas cosas que hay en nuestra mente, mis hermanos. Sin embargo, a pesar de que nosotros, mi hermano, aprendemos todo eso, cuando se trata de la palabra, ay no, yo no puedo aprenderme un texto bíblico de memoria, pastor. Mi mente no da para eso. Te estás automaldiciendo. Mi mente no da para eso.
Yo no puedo testificar. Yo aquí soy hispano, hermano, y pues me da pena testificar. Espérate, pues si la Biblia no dice que nomás para los hispanos, porque mi Dios no es racista. O sea que no importa el color de nuestros ojos, no importa el color de nuestra piel, no importa donde hayamos nacido, mi hermano. Dios nos ama, Dios nos bendice. Las promesas son para nosotros. Somos águilas del Señor. Alabado sea Dios. No vivamos como gallo, vivamos como águila. Aleluya. En Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos. En Cristo somos más que vencedores. Seamos unos verdaderos discípulos de Cristo. Testifiquemos al mundo. Creemos que los ángeles nos ayudan. Creemos y vivamos las promesas de nuestro Dios. Aleluya. ¿Cómo aplicamos este mensaje? Número 1, reconozcamos que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Quita eso que está estorbando en tu vida. Y si le vas a servir a Dios, pues entrégate todo, mi hermano. Entrégate todo. Hermano, pero es que ahora no, y que ahora no, entrégate todo en el nombre del Señor. Número 2, obedezcamos su palabra inmediatamente. Hermano, se me hace que el siguiente año empiezo. Hermano, ya no empecé con Génesis. Mejor el siguiente año a ver si empiezo a leer la Biblia. Ya me adelantaron, ya no empiezo a leer la Biblia. Empieza ahora, mi hermano. Empieza ahora. Hermano, ¿pero qué no empezó? Pues empieza con el capítulo 1 de Génesis. Empieza, pero lo podemos hacer en el nombre del Señor. Número 3, volvámonos a Dios en arrepentimiento. Número 4, creamos en sus promesas para nosotros. Número 5, creamos en cosas mayores de parte de Dios, para nosotros, para nuestro cónyuge, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para los que están cerca, para los que están lejos, y para su iglesia Revive. ¿Cuántos creen en cosas grandes de parte de Dios para nosotros? Alabado sea Dios para siempre. Aleluya.